La muerte, ese umbral ineludible que todos cruzaremos, ha sido desde siempre fuente de misterio y temor. Pero, ¿y si lo que nos espera al otro lado no fuera tan terrible? ¿Y si los avisos del más allá no buscaran aterrorizarnos, sino prepararnos? En Paranormalmente, nos adentramos en las profundidades de la tradición y la antropología para desvelar el verdadero rostro de los cortejos de difuntos. Hoy, analizamos las revelaciones de la periodista y antropóloga Israel Espino, una de las voces más autorizadas en el estudio de lo inexplicable. Contigo, siempre el tema relacionado con la muerte. ¿Recuerdas cuando estuvimos en Cuarto Milenio, pues hablando de las enfermeras fantasmas que hay en tantos hospitales de Extremadura y de todo el mundo? Sí, sí, es cierto. Bueno, a mí el tema, es verdad que el tema de la muerte me ha interesado siempre, porque creo que es una parte de la antropología interesantísima, porque a quién no le interesa saber qué hay más allá. Y es curioso porque los lugares, a pesar de que hay gente que pueda pensar que son los cementerios lo que más miedo da, tú y yo sabemos bien que los cementerios suelen ser sitios tranquilos y que donde más movimiento de fantasmas o de fenómenos extraños hay es precisamente en los hospitales, porque al fin y al cabo es donde muere la gente ahora. Antes es verdad que la gente moría en casa, la gente moría en familia, pero ahora, por desgracia, la gente muere en estos lugares tan grandes. Y a veces tan desangelados como son los hospitales, y hay muchísimos, muchísimos. Es que yo no podría contar el número de personal de hombres y mujeres dedicados a la sanidad que me han contado, que te han contado, que han tenido experiencias extrañas con enfermos que acababan de morir en su planta. Así que, bueno, ¿qué te voy a contar? Que tú no sepas. No, bueno, lo sé porque me lo cuentan investigadores como tú y muchos médicos y muchísimas enfermeras, pero algunos y algunas de ellas muy cercanos. Bueno, gente ajena a todo el misterio, pero Sí, cuando sí. he estado, sobre todo en turno de noche, pero no solamente en hospitales, sino en residencias de ancianos, me han contado todo tipo de experiencias. Ahora hay una. Como bien señala la especialista Israel Espino, y confirma la experiencia de muchos profesionales sanitarios, los hospitales son hoy día epicentros de actividad paranormal, reflejo de la transición final. Pero más allá de estos puntos calientes, la interacción con el más allá ha adoptado formas diversas a lo largo de la historia, a menudo malinterpretadas por el miedo moderno. Para empezar a este viaje en compañía de difuntos, por lo tiene una connotación negativa eso, los muertos, uy, qué miedo. Pero por el contrario, cuando hablamos de ese tipo de casuística de la que hablamos en Cuarto Milenio, hablamos todo lo contrario, de seres muy positivos, de seres que ayudaban. ¿Nos puedes, por favor, sintetizar un poquito cómo son ese tipo de seres que vienen a ayudar desde el otro mundo? A ver, yo creo que la mayor parte, de hecho, no traen, no vienen con malas intenciones. Esas intenciones se las ponemos nosotros, Enrique. Por ejemplo, te comento, en uno de mis libros, en el último, en Aullidos de Muerte, hablo de esos perros fantasmales que anuncian la muerte. Claro, la gente ahora le tiene pánico a que un perro, los aullidos de un perro o un perro fantasmal le anuncien que va a morir. Pero antiguamente nuestros abuelos no le tenían miedo, al revés, para ellos era un amigo, porque ellos sí querían saber cuándo iban a morir. Tú y yo seguramente no queramos porque nos dé un poco de miedo y preferamos no enterarnos de cuándo nos vamos a morir, pero mi abuela quería saber cuándo iba a morirse para poder tener la herencia repartida y que sus hijos no se matasen, para tener el dinero de sus misas ya pagado, para tener las tierras repartidas. Claro, para ellos, el que este ser sobrenatural apareciese no era un mal augurio, era un aviso, era un detalle que tenían con ellos. Y muchos de estos seres sobrenaturales, te estoy hablando de perros, te estoy hablando también de figuras fantasmales, no venían con esa
con el ánimo de aterrorizar o de llevarte con ellos, simplemente de avisarte. Que ahora no queramos tener esos avisos porque nos asusta, es otra cosa, pero la intención de ellos yo creo que no es mala ni ha sido mala en muchos momentos. Muy interesante. No vamos a hablar ahora de esos perros fantasmales. Muy interesante. Hablaremos en otra ocasión porque hablas muy extensamente de ellos y de otros animales, caballos y otros en tu libro Aullidos de muerte. Y ahí tendremos que empezar por lo más cercano, por ese perro negro del Escorial asociado a la muerte de Felipe II y tantas otras cosas. Eh, lo que me gustaría hablar contigo es eso, de las compañías de difuntos, de las que hablas en este libro tuyo, Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales, aunque también ahí hables en ocasiones de los animales. Eh, digamos, el cortejo sobrenatural, con mucho más famoso en España, es la Santa Compaña. ¿Nos podrías sintetizar qué es, en qué consiste y qué increíbles paralelismos tiene en el resto de España y del planeta? La visión actual tiende a demonizar cualquier manifestación del otro lado, pero la sabiduría ancestral nos revela una perspectiva muy distinta. Figuras que hoy nos aterrarían, como los perros fantasmales, eran en realidad mensajeros que ofrecían la oportunidad de una despedida en paz. Esta dualidad entre el miedo y el propósito benéfico se manifiesta de forma paradigmática en uno de los fenómenos más enigmáticos de nuestra geografía, la Santa Compaña. Es otro ejemplo. La Santa Compaña, para aquellos que nos escuchen y no lo conozcan, de Santa tiene más bien poco. Se le llama, de hecho, se le llamaba en Galicia la Compaña, simplemente, entre otros muchos nombres, y consiste en una procesión de difuntos que avanzan por la noche, normalmente con cirios encendidos y que anuncian la muerte de alguien en la aldea. Normalmente ese cirio con el que van alumbrando, si tú te los encuentras, no tienes nunca que cogerlo, se te lo ofrecen, porque luego te darás cuenta que es un hueso humano que está ardiendo y te verás irremediablemente obligado a avanzar con ellos durante todas las noches. Hay vivos que avanzan con ellos. Ah, de hecho, fíjate, Enrique, te voy a contar porque eso te va a encantar. Yo conocí a un chaval, a un chico, que su abuelo, lo estuve entrevistando, su abuelo era uno de los que acompañaban a la compañía. Él es gallego y su abuelo era gallego, y él recuerda cuando era pequeño cómo su abuelo a lo mejor estaba tranquilamente en la taberna de la aldea, jugando al dominó con otros abuelos, cuando de pronto quedaba como en trance, quedaba mirando al infinito, no se movía y empezaba a sudar muchísimo, a sudar. Entonces su mujer, la abuela de este chico, ya sabía lo que le pasaba, sabía que se había ido con la compañía, Qué entonces bueno. lo que hacía era limpiarle, ir limpiándole el sudor, ir refrescándolo, y al cabo de un tiempo el abuelo volvía en sí. A veces eran 10 minutos, a veces era media hora, a veces una hora. Entonces contaba, no podía contar porque el que acompaña, el vivo que acompaña a la compañía, no puede decir a casa de quién han ido, pero sí podía decir el pueblo. Entonces decía, he estado acompañando a la compañía a tal pueblo, a tal aldea. Y efectivamente, a los pocos días moría alguien en esa aldea. Se supone que el vivo que acompaña a esta compañía termina muriendo también de agotamiento, porque aunque acompaña a ellos, se cree que en espíritu, a veces también por la noche dicen que es con algo más corpóreo que lo que hace es agotarlo. Sea como sea, esta santa compañía, que se aparece de noche y que es curioso porque se sigue viendo, se ha estado viendo durante siglos y a día de hoy todavía yo he recogido muchos testimonios de gente que afirma haber visto a la compañía alrededor de la casa de alguien que iba a morir. Es uno de los ejemplos que hablábamos antes, Enrique. Tú ves ahora la Santa Compañía o cualquiera de de la gente que nos está viendo o nos está escuchando, ve a la Santa Compañía y se muere del susto. Y sin embargo, antiguamente, para un gallego, tampoco era tan terrible verlo porque eso significaba que te estaban dando tiempo para arreglar tus papeles, para arreglar tu vida, para arreglar todo y tener una muerte en paz y una muerte en condiciones y dejar todo en esta vida, como decía aquel, atado
y bien atado. Así que la Santa Compañía es mala, es buena, pues yo creo que era buena en un primer momento, o al menos no era mala, pero nosotros y nuestro miedo la ha hecho mala. Y ahora me preguntabas de los paralelismos de la Pero perdona, compañía. perdona, Sí, porque es fascinante. Es que la historia que has contado es extraordinaria. es ¿Por increíble. qué? Porque yo te planteo varias hipótesis, desde el conocimiento muy extenso, de mucho más de medio siglo, que tengo personal, experimental y de estudio de la parapsicología, de todos los fenómenos paranormales. Hay te voy a decir, dos líneas distintas por las que interpretar ese caso, que es un ejemplo, solo un ejemplo de lo que ocurre y la gente ignora, y en tantos libros sobre la Santa Compañía no aparece, de un fenómeno paranormal que podría tener dos líneas, que a lo mejor es la misma, te las planteo. Una es bilocación, es decir, lo que se conoce aplicado a los santos, a los cientos de santos que se bilocaban, estar en misa y repicando. Repicando. ¿Vale? Era lo que se aplicaba a Fray Martín de Porres, por ejemplo. Hay O a la Dama Azul. efectivamente, la cuestión es que estás, y yo he estudiado casos de personas, algunas muy cercanas, con testigos, varias muy cercanas, tanto Arantxa Goñi, psicóloga, mi esposa, como una gran amiga, Carmen de Málaga, no quiero decir su nombre erróneamente porque en este momento no me acuerdo por fallos de memoria, que les ha ocurrido eso. He conocido casos de curanderos con multitud de testigos. Esa es una. Pero la otra cuestión, que a lo mejor es lo mismo, es en el chamanismo, que luego se convirtió en brujería de tantos lugares. Las brujas acudían realmente a los sabbats, a los bailes, de esa manera. O sea, Efectivamente. se bilocaban y aparecían en el sabbat. Que, La manera de salir del cuerpo, sí, efectivamente, de que tu espíritu, tu alma salga del cuerpo y y se vuele y materializa. vaya a otro lugar. Y Sí, se materializa. sí. No De una sé, manera más sutil, porque no es totalmente corpórea, es una materia más sutil que el cuerpo, pero sí, incluso a lo mejor tan sutil como la Santa Compañía, porque la Compañía se la ve perfectamente, pero evidentemente no es corpóreo, no son los muertos que se levantan realmente de la tumba, aunque es curioso, porque la Santa Compañía siempre va, o casi siempre va, del cementerio a la iglesia, de la iglesia al cementerio y a la casa, excepcionalmente de aquel que va a morir y nunca sale de la parroquia, porque la compañía es una cosa muy, muy, muy local. De hecho, es un elemento de cohesión de todo la aldea, porque son tus muertos, son tus antepasados, son tus ancestros. Entonces, es un modo de unir, de cohesionar a todo aquel que ha nacido en esa zona. Y yo tenía una curiosidad muy grande que era saber de dónde venía esta, te iba a decir creencia, pero es que realmente, como te decía, se sigue viendo de dónde venía y si hacía mucho tiempo que la gente experimentaba estas visiones. Claro, decía Alison Tolosana, que es un gran estudiante, un antropólogo que estudió muy bien el fenómeno de la Santa Compañía, decía que no hay que ver para creer, sino que hay que creer para ver. O sea, él decía que lo principal para ver la compañía o ver cualquier tipo de ser sobrenatural era creer en él. Y sin embargo, es curioso porque hay gente que no ha oído hablar de la compañía y sin embargo lo ha visto. Entonces, a lo mejor hay algo más real que simplemente un remanente de estas creencias de tus ancestros. Algo más tiene que haber. Y como te decía, yo estaba muy interesada por saber de dónde venía, que fue lo que empecé a investigar en este libro y empecé a irme, bueno, realmente empecé a investigar en la comarca de las Urdes, en el norte de Extremadura, una comarca muy aislada, que tú bien conoces, porque allí hay lo más parecido bueno, tienen la procesión de los difuntos, o la procesión de las ánimas, le llaman allí, que es una santa compañía que sale los jueves, normalmente de 9 a 10, y que es muy peligroso cruzarte con ella, porque entonces si tú te cruzas en su camino, tienes que irte con ellos. Pero hay otros personajes que se llaman la Genti de Muerti, que son un hombre y una mujer que van a caballo. Y he recogido testimonios de gente que los ha visto cuando eran pequeños. Ellos entran en los pueblos
cuando va a morir alguien y se les ve perfectamente. Son en el mismo caballo, delante va el hombre, detrás la mujer, van vestidos ataviados de una manera antigua, como si fueran antiguos nobles, como si fueran antiguos reyes. Y la gente, claro, sale y le pregunta ¿quién va? ¿Quién va? Y ellos no contestan. Y solamente cuando han recorrido ya la última calle del pueblo y desaparecen detrás de la última casa, entonces se escucha su voz resonando en los valles diciendo somos gente de muerte. Y efectivamente, a los 2 días, a los 3, muere alguien en el valle. Me parecía una, una escena bestial, muy potente y más potente todavía, Enrique, que haya gente que la haya vivido o que me asegure que la ha vivido. Y entonces fue cuando empecé a investigar, me di cuenta que tenía mucha similitud con esta compañía del norte de España, con la Santa Compañía gallega, con la Huestia asturiana, que es más o menos igual, y seguí investigando. Entonces me fui más al norte, me di cuenta que todas venían de un fenómeno para mí súper bonito, que se da sobre todo en la Edad Media, que es la caza salvaje o la cacería salvaje, que De la que es un hablaremos en otra ejército ocasión que al hablar de los aullidos de muerte, pero sintetízanos qué es la cacería salvaje, por favor. la cacería El testimonio del abuelo gallego, capaz de unirse a la Santa Compañía en un estado de bilocación, es una prueba palpable de la profunda conexión entre el mundo de los vivos y los difuntos. Este cortejo, lejos de ser una amenaza, actuaba como un vínculo ancestral, uniendo a la comunidad a través de sus propios antepasados. Pero, ¿cuál es el origen de estas procesiones espectrales que recorren nuestra península? es algo que se escuchaba en nuestros antepasados en Europa, sobre todo en el centro de Europa, escuchaban un ruido enorme de cuernos de caza, de gente gritando, de perros ladrando, de caballos trotando, y estaban convencidos los pocos que se atrevían a asomarse que era una cacería salvaje y eterna que salía en las noches de invierno y que estaba condenada a cazar eternamente a una pieza a la que nunca alcanzaban. Normalmente estaba encabezada por un rey legendario, por un rey como el rey Arturo o Carlomagno o Valdemar en Dinamarca. Y cualquiera que se cruzase en el camino de esta cacería estaba condenado a irse con ellos y a estar cazando eternamente. Era una cacería de condenados, de almas condenadas, digamos. Bueno, cuando yo descubro esto, que me apasiona, sigo yéndome hacia arriba y hacia atrás en el tiempo y llego un poco todavía más al origen, todavía más antiguo, que es el ejército furioso, capitaneado por los antiguos dioses paganos, por Odín, por Wotan, y ahí vienen las valquirias que también hacen dan esos gritos y van recogiendo el alma de los caídos en combate para llevárselo al Valhalla, a su cielo, digamos, donde beben y comen y guerrean eternamente. Y esas valquirias, volvemos a lo mismo, ¿son buenas o son malas, Enrique? Es que, claro, podemos verlas malas porque vienen a llevarse tu alma, pero realmente son buenas porque son psicopompos, vienen a acompañarte al más allá, vienen a llevarte a tu próxima vida. Con lo cual, en un primer momento, ellas tenían un carácter benéfico. Aunque estuviesen relacionadas con la muerte, siempre han estado relacionadas con la muerte, pero es que la muerte no siempre ha sido un sitio para temer, o los que te llevan hacia la muerte no siempre han sido seres temibles, sino seres que te acompañan hacia el más allá. Las valquirias lo eran, el ejército salvaje lo era, la cacería, el ejército furioso lo era, la cacería salvaje lo era, y la Santa Compañía lo era y lo sigue siendo. No quiere Desde la enigmática gente de muerte y de las urdes, hasta las legendarias cacerías salvajes, y el ejército furioso de la mitología nórdica, Israel Espino nos guía a través de un fascinante viaje por el tiempo, revelando cómo estas manifestaciones, aunque ligadas a la muerte, nacieron con un propósito benéfico, el de guiar a las almas. Sin embargo, la forma en que estas creencias arraigaron y evolucionaron varía drásticamente según la región. Pues mira, te voy a contar una cosa curiosa. Hay una diferencia muy grande en Extremadura, yo me di cuenta cuando la estaba investigando, eh, entre el sur y el norte, Badajoz y Cáceres. ¿Por qué? Porque Badajoz ya es todo el sur es igual que todo el sur de España, que también hay una diferencia con los muertos, tenemos una diferencia con los muertos muy grande. De Madrid, resumiendo un poco, ¿vale? De Madrid para abajo y de Madrid para arriba. Badajoz
sería como la parte de Andalucía, mientras que Cáceres es más castellana del norte, ¿vale? Ya es una zona más verde y eh, es un mundo de creencias mucho más del norte, más Cantabria, más Asturias, más Galicia. En las urdes a las brujas se les llama mengas, como las meigas, muy parecido. Sin embargo, Badajoz es más Andalucía. Y hay mucha diferencia en cuanto a las procesiones de los muertos. Mira, en el sur de España, sur de Extremadura y sur de España, Andalucía, los muertos suelen ser más individuales que grupales. O sea, en el norte suelen salir más en grupo, como la compañía, en el sur son más individuales y sobre todo están mucho más cristianizados. Hay una influencia mucho más grande del cristianismo, con lo cual los muertos, las compañías sí que son santas. Y por ejemplo, estoy recordando una cosa que casi nadie sabe, que la primera Santa Compañía, la primera recogida en toda España, tuvo lugar precisamente en Mérida. La recoge un libro que se escribió en el siglo VII, que se llama el Libro de los Santos Padres de Mérida, es la vida de los obispos de la antigua emérita, y ahí cuentan cómo es decir, el reinado, el gobierno del obispo Fidel, un sirviente suyo, un esclavo, no un esclavo, perdón, era un criado, al que manda a las afueras de Mérida, donde tenía tierras para hacer unas gestiones, las puertas de la ciudad, como muchas otras en esa época, se cerraban al anochecer y se abrían al amanecer. Justo en ese precioso puente romano que tenemos estaba esa puerta, al final de ese puente romano estaba esa puerta de la ciudad. Bueno, pues el criado, al ver que no le iba a dar tiempo a regresar a la ciudad, a Mérida, antes de que amaneciesen, decide, como se iba a encontrar las puertas cerradas, pues dormir en el lugar, en la finca de su amo del obispo. Sin embargo, se despierta, cree escuchar el gallo, se despierta antes de hora, él piensa que va a amanecer, coge el caballo, empieza a cabalgar, pero no amanece, no amanece, y entonces se da cuenta de que se ha confundido de hora y que realmente sigue siendo de noche, ya que ha llegado a la puerta de la ciudad, intenta entrar, pero nadie le abre, evidentemente, y decide dar de pastar un poco al caballo al lado del puente romano. Y en ese momento, fíjate, Enrique ve dos hechos sobrenaturales. Primero, ve una enorme bola luminosa que empieza a atravesar el puente volando lentamente. Digamos, el primer ovni, uno de los primeros ovnis documentados en España. Estamos hablando, te repito, del siglo VII. Aunque esto habría pasado en el siglo VI, detrás de esa luz enorme empieza a haber una procesión de gente vestida de blanco y cantando suavemente con velas en la mano, y cuando pasan a su lado, él se da cuenta que son difuntos y ángeles y santos, y de pronto esa puerta de Mérida se abre mágicamente, entran todos, y cuando ha entrado el último, por cierto, entre los que va su propio jefe, este obispo Fidel, esas puertas se cierran delante de sus narices y él no puede entrar, tiene que esperar a que amanezca realmente, y en cuanto amanece rápidamente va al palacio, se lo cuenta al obispo, y el obispo le dice que esto está muy, muy relacionado con la Santa Compañía. Le dice: ¿se lo has dicho a alguien lo que has visto? Y él le dice: no, no, solamente a ti. Y le dijo el obispo: has hecho bien, porque de haberlo contado hubieses muerto antes de que anocheciese. Es otra vez esa visión de la compañía que hace que tú irremediablemente tengas que partir con ella hacia el más allá. Pero como ves, esta compañía ya en el siglo VII estaba ya muy cristianizada. Sin embargo, en el norte, aunque se le llame santa porque se quiera relacionar con la religión, realmente son los descendientes de este ejército furioso de Botán, aunque está mucho más mansificado, mucho más tranquilo, porque ya no vuelan por los aires, sino que se deslizan a un palmo del suelo, pero si tú te cruzas con ellos, Enrique, siguen siendo violentos. En Asturias, sobre todo con la Huestia, hay un montón de testimonios recogidos de que la Huestia se lía a trompazos con aquel que se encuentran por medio. Incluso te pueden arrastrar con ellos en su vuelo y te dejan caer a kilómetros y te dejan hecho unos zorros, obviamente. O sea que ese trocito de violencia
Ese germen de la violencia de los ejércitos nórdicos todavía lo llevan dentro. Parecen mansos, pero bueno, al final es un ejército, una hueste antigua, por eso es tan antigua. Ese ejército antiguo de... ¿Cuál es el ejército antiguo? El ejército de los muertos. Y al final hay que tener cuidado con ellos, claro. Pero tú lo has definido muy bien. Has dicho que eso es una herencia de esa historia nórdica, porque te pregunto, ya dejando de lado Asturias, la Asturias guerrera, de la que el mito, porque no es más que un mito, sino una base historia firme, dice que inició la reconquista de España después de esa invasión árabe que es tan mítica, porque hay que creerse que en menos de un año, en aquella época atravesaron la península y todos los españoles tan bravíos en el pasado, tan cobardes ahora, se pusieran boca arriba y dijeran, haced lo que queréis con nosotros y nuestras mujeres, pero no, no voy a enrollarme. La cuestión es, en otras partes que no sea ese norte guerrero, también hay ese halo negativo que te pueden llevar o no, o es más pacífica la historia. Mira, es curioso, pero lo que hay es mucha diferencia, lo que te he dicho que hay en el norte y el sur hay muchísima más diferencia incluso entre el oeste y el este. El Ajá. este es muy levantino, es muy fenicio, muy mediterráneo, es otra historia completamente diferente de la vertiente atlántica, la vertiente más celta. En el este, por ejemplo, lo que he encontrado más parecido es el trip real, por ejemplo, que son em, bailes de almas malditas, que por algo han sido malditas, por haber bailado, por ejemplo, en un día destinado al Señor o haber trabajado en domingo, y esas almas malditas aparecen en determinadas fechas para arrastrar con ellos a todos aquellos que han cometido pecado. O, por ejemplo, también tenemos en el este algún personaje desgajado de estas cacerías salvajes, como es en Cataluña el conde Arnau, que es un conde maldito o el conde mal en Mallorca. Son condes que están malditos y que salen cabalgando también determinadas noches de tormenta. Por cierto, Las diferencias entre el norte y el sur de España, la primera Santa Compaña documentada en Mérida o la violenta huestia asturiana, son solo algunos ejemplos de la rica y compleja red de creencias en torno a los cortejos de difuntos. Fenómenos que, curiosamente, intensifican su actividad en épocas específicas del año como el Samhain o las 12 noches de Navidad. Pero, ¿es este un fenómeno exclusivamente europeo? ejércitos sobrenaturales o todos estos cortejos sobrenaturales tienen una temporada, para salir, no salen cualquier fecha. Salen especialmente, ellos comienzan un poquito ya a asomar el hocico cuando llega la época oscura, el Samaín celta, todos los santos, el Halloween, como le queramos llamar, finales de octubre, primeros de noviembre, pero cuando están más activos, Enrique, son en las 12 noches más peligrosas del año, que son las 12 noches de Navidad. Las Al 12 final, noches que va... el ciclo sagrado de 12 noches que tanta gente ignora, pero que tú conoces porque no lo he dicho antes, pero te tengo que decir que tú, además de licenciada en periodismo y máster en comunicación, eres especialista universitaria en mitología y simbología, máster en antropología del hecho religioso, etcétera. Por eso tienes un conocimiento que poca gente tiene. Y por friki, también por friki, pero, pero También. sí, sí, es Perdón, cierto que y esas dos... Dime, siendo que dime. como habíamos acordado en otras ocasiones íbamos a hablar de los cortejos demoníacos y los cortejos de hadas, ¿nos puedes poner brevemente ya, porque habíamos acordado un tiempo para esta reunión, muy brevemente, si hay en otras partes del mundo, fuera de Europa, cosas similares a la Santa Compañía? Bueno, similares e idénticas a la Santa Compañía lo tenemos en América, sobre todo en México En la tenemos a la América Santa... hispana. En la América, exactamente, en la América hispana. Cuidado, cuando hablo hispana, si me dices Brasil, sigue siendo igualmente hispana para mí, la Hispania Sí, romana. ¿Lo hay en sí, Brasil sí. también, que te has visto o no? No, Pues no lo sabes. en Brasil no lo tengo estudiado. En México sí, segurísimo, porque he encontrado además leyendas muy, 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 muy parecidas, por no decirte idénticas. Se llama también procesión de difuntos y exactamente llevan la vela que se convierte en hueso, igualmente no
puedes cogerla. Te dicen que para librarte de estos cortejos sobrenaturales lleves siempre algo en la mano o te metas las manos en los bolsillos para no tener que coger esa vela. Y bueno, no solamente saltó el charco estas leyendas, sino que arraigaron de una manera maravillosa en países hispanohablantes. O sea, que algo, En cuando arraiga México, la cosa bien, efectivamente, cuando la cosa arraiga bien, también es porque tiene una semilla de verdad dentro. O sea, tú sabes que las tradiciones cuando arraigan es porque algo nos conmueve, algo nos llama, algo nos hace sentir que son nuestras, estemos donde estemos. maravilloso. Bueno, vamos a ver, La existencia de leyendas idénticas a la Santa Compañía en América Hispana, con sus procesiones de difuntos, y la advertencia de no aceptar cirios que se transforman en huesos, es una prueba irrefutable de la universalidad de estas experiencias. Como bien concluye Israel Espino, esta arraigada presencia global sugiere una semilla de verdad en el corazón de estas tradiciones. El misterio de la muerte y sus acompañantes sigue vivo, invitándonos a mirar más allá de nuestros miedos. Os animamos a explorar los fascinantes trabajos de Israel Espino, y a seguir profundizando con nosotros en Paranormalmente en estos enigmas que desafían la razón.